Bueno, bienvenidos a todos a la mesa sobre autonomía relacional que vamos a estar exponiendo, tanto yo como Laura Belli, como Vladimir, que los voy a presentar igualmente cada uno a su momento, pero les quería contar que nosotros somos parte del grupo de investigación en epistemología feminista de SADAF, que codirijo junto a Diana Mafía, que hace 2 años que venimos trabajando temas específicos de epistemología feminista, pero bueno, para los fines o los objetivos que se proponía el coloquio SADAF, decidimos armar una presentación representativa del grupo, pero en torno a un concepto en particular, que es el de autonomía relacional, desde 3 puntos de vista distintos, o desde, mejor dicho, desde 3 áreas de estudios distintas, ¿no? Dentro de la filosofía. Una, que es la que voy a estar presentando yo, se relaciona con la autonomía relacional desde el punto de vista de la epistemología. Laura va a estar hablando desde la bioética, y Vladimir va a estar hablando desde la filosofía del derecho, ¿sí? Así que bueno, el panorama es un poco ese. Yo voy a arrancar como coordinadora de la mesa, me voy a tomar unos minutitos más que mis compañeros, simplemente por el hecho de que armamos esta presentación conjunta para que tenga un hilo y ellos puedan referir a la primera parte de mi exposición para no ser muy redundantes en cada presentación. Así que si les parece bien, lo que vamos a hacer es dar las 3 presentaciones juntas, que más o menos nos va a llevar la primera hora, un poquitito más, y después abrimos el espacio a preguntas en torno a el tema en general de la autonomía relacional, o los temas particulares vistos en epistemología, bioética o filosofía del derecho, ¿sí? Así que esa va a ser más o menos la estructura de nuestro trencito de autonomía. Bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla. Primero me presento, para quienes no me conocen, soy Danila Suárez Tomé, soy doctora en filosofía, me presento a mí misma. Soy becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y trabajo en teoría del conocimiento y filosofía feminista como marco general, pero especialmente me dedico a la epistemología feminista y a la fenomenología feminista, así que ya me desdoblé en mi doppelganger para presentarme. Voy a compartirles pantalla ahora, así empiezo con mi presentación. Recuerden que la primera parte de la presentación va a ser relevante también para las presentaciones de Laura y Vladimir, ¿sí? Bien, me imagino que ahí ya se puede ver, ¿no? Bien, gracias, Tom. Bueno, mi ponencia se llama Dimensiones epistémicas de la autonomía relacional, y como les dije, voy a estar trabajando el concepto de autonomía relacional desde el punto de vista de la epistemología feminista, ¿sí? La idea central de mi presentación es mostrar cómo la redefinición de la autonomía personal, en tanto autonomía relacional, robustece lo que llamamos resistencia epistémica feminista a, específicamente, lo que voy a trabajar hoy es la marginación hermenéutica en la producción y demanda de conocimiento e información sexual y no reproductiva. Así que básicamente voy a estar trabajando sobre el fenómeno concreto de la marginación hermenéutica y específicamente dentro del problema del conocimiento producido y demandado en torno a información sexual y no reproductiva, ¿sí? Ese es el recorte del fenómeno en el que voy a estar trabajando. El esquema de la presentación. Primero voy a estar hablando un poco en torno a qué es la autonomía relacional, por lo menos como la estuvimos trabajando con Laura, con Vladimir y con otros compañeros. Esta es la parte común, el tronco común a las 3 presentaciones que vamos a hacer hoy. Luego voy a hablar específicamente sobre el fenómeno de la marginación hermenéutica del conocimiento sexual y no reproductivo. Y por último voy a hablar de ciertos casos de resistencia epistémica feminista para la ampliación de la autonomía sexual y no reproductiva, en donde se puede ver cómo la reconceptualización de la autonomía personal como autonomía relacional ha sido de utilidad, ¿sí? Vamos a empezar entonces por el tronco de esta mesa, que es clarificar un poco el concepto de la autonomía relacional, ¿sí? En primer lugar, me gustaría destacar a qué definición de autonomía reacciona la teoría crítica feminista. Y voy a empezar por esta especificación.
Nuestras tres ponencias van a estar hablando desde el marco teórico e instrumental de la teoría crítica feminista, ¿sí? Y no de la teoría liberal feminista, ni en sus versiones más clásicas o en sus versiones más igualitaristas, ¿sí? Eso quería dejarlo en claro, porque no es que las otras tradiciones no trabajen dentro de la teoría feminista con una noción modificada de autonomía muchas veces, pero no tiene el carácter específico que se le da dentro de la teoría crítica feminista al alcance de lo que entendemos por relacional, a la profundidad de lo que entendemos por relacional como modificador de este concepto de autonomía, ¿sí? La autonomía la vamos a estar entendiendo como autonomía personal, ¿sí? No hay una sola definición, como todos sabemos acá. Sin embargo, por lo general podemos decir que se entiende la autonomía como un principio individual de autodeterminación, lo cual va a tener mucho que ver con la revisión crítica que va a hacer la teoría crítica feminista de la autonomía, ¿sí? Y las características que pone en tensión en el concepto de autonomía liberal la teoría crítica feminista son los puntos de racionalidad o hiperracionalidad, incluso se podría decir, la independencia, la excesiva atomización en la consideración del ser humano, ¿sí? Que tiene el concepto de autonomía, y el exceso de abstracción en la consideración de la práctica de la autonomía. Voy a hablar un poco entonces de cómo funciona la autonomía dentro del movimiento mismo feminista, ¿sí? Las perspectivas feministas sobre la noción de autonomía tienen una raigambre tanto práctica como teórica, es decir, la cuestión de la autonomía es importante y ha sido importante desde los orígenes del movimiento feminista, tanto para el activismo como para la producción teórica, en tanto el feminismo se ha constituido como un movimiento de liberación, ¿no? En cierto sentido. La teoría feminista como teoría crítica, como les había dicho antes, se destaca en relación con otro tipo de marcos teóricos dentro de la filosofía feminista por trabajar en la generación de conceptos que surgen de una praxis emancipatoria dentro de un sistema de opresión determinado. Esto significa que la teoría feminista, como teoría crítica feminista, no desarrolla conceptos en abstracto, sino que los desarrolla a partir de los movimientos que se realizan como resistencia, ¿sí?, a la opresión, en este caso, sexista, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que el movimiento feminista ha reflexionado de manera encarnada, ¿sí?, sobre la noción de autonomía, padeciendo en lo efectivo su vulneración, ¿sí? En el lenguaje del sentido común feminista, la autonomía tiene por lo menos tres sentidos bastante diferenciales, ¿sí? Que, digamos, como insisto, no se presentan solamente en la teoría, que son más sofisticadas, por supuesto, sino específicamente dentro de las demandas del movimiento como movimiento territorial activista, ¿sí? En primer lugar, hablamos de autonomía dentro del movimiento feminista como la capacidad de poder tomar decisiones, realizar elecciones y llevar a cabo acciones bajo un criterio que reconocemos como propio, ¿sí?, en ausencia de imposición de criterios ajenos, ya sean estructurales o individuales. Acá hay claramente en este tipo de uso una alineación bastante directa con la noción clásica de la autonomía, ¿sí?, la cual después la propia teoría feminista va a tensar a partir de cómo de hecho se lleva adelante la ampliación de la autonomía en el movimiento feminista. En segundo lugar, se sostiene que la autonomía es algo que o bien tenemos o bien se nos niega, ¿sí? Y en tercer lugar, es algo que puede ganarse y de algún modo ampliarse y hasta cultivarse. Estos dos sentidos, ¿sí?, que giran, que han estado girando siempre dentro del sentido común feminista y todavía el día de hoy, ¿sí?, son los más importantes para entender justamente el quiebre conceptual que se va a hacer dentro de la teoría crítica feminista, dentro del concepto de autonomía en relación con la comprensión liberal clásica de la autonomía. Ahora veamos cómo ha operado dentro de la propia teoría feminista, ¿no? Muy breve. Antes lo vimos un poco cómo operaba en el movimiento, ahora lo vemos dentro mismo de la teoría. La autonomía, como les dije antes, fue un concepto teorizado por el feminismo desde los inicios, por supuesto desde el punto de partida de la teoría feminista, que es en la Ilustración, ¿no?, o por lo menos de las primeras pensadoras protofeministas, antes de que se constituyera la teoría feminista en sí como un corpus de estudio y disciplina, ¿sí?
Este principio moral, ¿sí?, el de autonomía, se convirtió tanto en el pilar teórico de la cultura política liberal emergente, como en el motor de las luchas emancipatorias de la burguesía. Y justamente para el movimiento feminista, la autonomía de las mujeres fue una de las primeras reivindicaciones, ¿sí? Las teorías feministas liberales han entendido el concepto de autonomía sin matices diferenciales de la concepción liberal del término, es decir, como autodeterminación o autogobierno de sí. Esto en las primeras protofeministas ilustradas, como las primeras feministas igualitaristas o igualitarias del feminismo de la igualdad, como también hoy en día puede ser sostenido por feministas del amplio espectro ideológico liberal, ¿sí?, de los feminismos. Las primeras críticas que surgieron, sin embargo, sobre el concepto fue su creación, es decir, la creación del concepto de autonomía o su definición en base a la figura de la masculinidad normativa. Entonces, la primera operación que se hizo desde los feminismos, en este sentido, tanto también desde algunos feminismos liberales y no solo críticos, ¿sí?, ha sido el carácter androcéntrico presente en la definición del concepto de autonomía, como en tantos otros conceptos filosóficos en este trabajo deconstructivo de la filosofía feminista, de ir a buscar cuáles son los sesgos androcéntricos y sexistas en las construcciones conceptuales filosóficas, ¿no? Al tiempo surge la noción de autonomía relacional. La autonomía relacional es relacional en por lo menos dos sentidos relevantes, ¿sí? En el primer lugar, en el sentido en que se niega que la autonomía requiera autosuficiencia. Desde el punto de vista de los feminismos críticos, si las relaciones de cuidado e interdependencia son valiosas y moralmente significativas para las personas, ¿sí?, entonces cualquier teoría de la autonomía debe ser relacional en el sentido de que debe reconocer que la autonomía es compatible con un agente que respalda y valora como importantes las relaciones familiares y sociales, ¿sí? En segundo lugar, se habla del adjetivo o el segundo sentido del adjetivo relacional aplicado a la autonomía, es negar la condición metafísica de un individuo atomizado, que también tiene que ver justamente con después poder valorar las interacciones que tiene en la persona, ¿sí?, para poder ejercer o llevar adelante su autonomía de modo relacional y ampliado, ¿sí? Entonces, niega la noción metafísica de un individuo atomizado, enfatizando, por el contrario, que las personas se encuentran social e históricamente situadas y no metafísicamente aisladas y determinadas por factores como la raza y la clase. Entonces, estos dos sentidos son muy importantes, porque uno nos va a hablar del contexto, ¿sí?, y de las dinámicas de poder hacia el interior de, primero, la misma conceptualización de la noción de autonomía, pero después también en su ejercicio o en su posibilidad de ampliación, ¿sí? Y también en este segundo sentido, que el de arriba, el número 1, nos habla de la importancia de no concentrar el concepto de autonomía en la cuestión de la autosuficiencia, ¿sí?, o en la hiperracionalidad que se relaciona con esta autosuficiencia. En tanto, la teoría crítica feminista valora, ¿sí?, el hecho de que existe una interdependencia humana valiosa para la toma de decisiones en general, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias para la definición de autonomía? De esta resemantización que intenta hacer la teoría crítica feminista. En primer lugar, que la autonomía ya no puede ser entendida como un mero indicador de las capacidades racionales de las personas, en tanto no se dirime solamente en primera persona, ¿sí? Como dice la teoría crítica feminista, valoramos, ¿sí?, la interdependencia humana en la toma de decisiones, ¿sí?, y que además la autonomía está esencialmente determinada con el contexto social de las personas, ¿sí? Es decir, necesitamos concepciones situadas del concepto para poder dar cuenta de la formación de deseos y de opciones. Muchas veces pasa en los estudios de autonomía en feminismo que se nos aparecen los casos problemáticos, los casos en donde no podemos saber si se está ejerciendo o no la autonomía de las mujeres, porque no podemos decir con seguridad si sus deseos o sus elecciones, ¿sí?, provienen de alguna deliberación o propia o armada en comunidad, o provienen, ¿sí?, de una alienación ideológica, ¿sí?, que le pone un contenido
opresivo y normado a esas elecciones y deseos. No voy a hablar hoy en día de estos casos problemáticos, son súper jugosos, pero bueno, quería mencionar que justamente mucho del concepto de autonomía relacional y el de la situacionalidad y del contexto, de las dinámicas de poder que se encuentran adentro de la propia noción de autonomía, ¿sí?, se utilizan para poder analizar los que se llaman los casos difíciles, ¿sí?, para dar cuenta de la agencia de las mujeres en respecto de sus elecciones o acciones en un mundo opresivo, ¿sí?, en un mundo que todavía se sostiene, ¿sí?, a través de una estructura androcéntrica, sexista y misógina. Pasado por este tronco común, que después, como ya les dije, va a servir para también que Laura y Vladimir puedan volver sobre él, voy a pasar específicamente a mi aporte del día de hoy, que es la vinculación con el campo epistemológico, y voy a empezar por hablar un poco de este fenómeno de la marginación hermenéutica del conocimiento sexual y no reproductivo, ¿sí? Empiezo primero por el fenómeno de la marginación hermenéutica, que, como sabrán, lo tomo de la obra de Miranda Fricker, Injusticia epistémica, ¿sí? La pregunta central para entender la cuestión de la marginación hermenéutica es: ¿pueden las relaciones de poder limitar la habilidad de las mujeres para comprender su propia experiencia? Bueno, la respuesta va a ser que sí, justamente por eso vamos a hablar luego de marginación hermenéutica, ¿sí? La teoría del punto de vista feminista que hemos explorado profusamente en nuestro grupo, en el GEF, fue una de las expresiones teóricas más tempranas en trabajar justamente esta problemática, cómo las relaciones de poder interfieren en la comprensión de nuestras propias experiencias, ¿sí? Las tesis epistemológicas de la teoría del punto de vista, o por lo menos una de las tesis epistemológicas de la teoría del punto de vista feminista, sostiene que los grupos dominantes tienen una ventaja injusta en la estructuración de las interpretaciones sociales colectivas, ¿sí?, que no solo impiden que los grupos subalternizados no puedan desarrollar sus propias hermenéuticas vivenciales, sino que también los grupos dominantes son los que imponen su propia interpretación y sus propias hermenéuticas y herramientas para comprender las experiencias a los grupos dominados, ¿no?, para generar así una suerte de falsa conciencia sobre su propia experiencia ideológicamente cargada por la ideología dominante, ¿sí? ¿Cuáles son los fenómenos que emergen de esta situación? Y sigo acá con el marco conceptual provisto por Miranda Fricker en Injusticia epistémica. Tenemos tres conceptos interesantes para analizar. El de lagunas hermenéuticas, en primer lugar, que hace referencia a una ausencia de recursos categoriales para dar sentido a la experiencia propia, es decir, cuando grupos subalternizados no tienen a disposición las herramientas que necesitan, las categorías que necesitan para poder dar sentido a una experiencia propia que les resulta, sin embargo, ajena, ¿sí? En segundo lugar, la desigualdad hermenéutica, que se relaciona con la participación hermenéutica desigual en alguna área significativa de la experiencia social. Y en tercer lugar, el que nos interesa, la marginación hermenéutica, pero que vienen todos escalonados, ¿sí?, que es el proceso de subordinación-exclusión de una práctica hermenéutica social que sería de valor para el grupo marginado, ¿sí? El caso específico sobre el cual podemos aplicar todos estos conceptos, uno de los que más tenemos a la mano para hablar desde el punto de vista de los feminismos, es el de la sexualidad femenina, ¿sí? En el caso de la sexualidad femenina se han realizado desde Beauvoir en adelante, por lo menos, ¿sí?, varios diagnósticos en torno a cómo se ha producido una marginación hermenéutica de el reconocimiento de nuestra propia experiencia y también de la producción de conocimiento en torno a nuestra propia experiencia, ¿sí? En primer lugar tenemos el caso del concepto del conocimiento, de un conocimiento mediado de nuestro propio cuerpo, o lo que Beauvoir llamaba una experiencia alienada, ya, ¿no? El hecho de que las mujeres introyectamos la mirada masculina y nos miramos a través de la mirada masculina no como sujetos de experiencia, ¿sí?, sino como objetos, ¿sí?, de la voluntad masculina. Esto genera, ya lo decía Beauvoir en El segundo sexo, en sus muchas descripciones, una sensación de alienación del propio cuerpo, en donde los sentidos otorgados a las propias experiencias sexuales y reproductivas, entre otras, son los sentidos dados, ¿sí?, por la introyección de la mirada androcéntrica, ¿sí?
En segundo lugar, por supuesto, la falta de producción de conocimiento en torno a las necesidades experienciales que surgen de las experiencias sexuales femeninas, las experiencias no reproductivas femeninas, ¿sí? En general, el conocimiento ha sido producido, como ya sabemos, desde un punto de vista androcéntrico, con una marginación consistente a lo largo de la historia de las mujeres de las comunidades de producción de conocimiento, con lo cual, obviamente, a la falta de producción de conocimiento sobre cuestiones de interés, como por ejemplo ya vamos a ver la cuestión de la estructura del clítoris, se le agrega la producción de conocimiento sesgado, es decir, una producción de conocimiento que no se corresponde con las experiencias de las mujeres, muy probablemente, ¿sí? Hay varios casos de esto, no quiero andar, pero no sé si han leído, por ejemplo, el libro de Thomas Laqueur sobre la construcción del sexo, en donde él cuenta cómo a pesar de que todos los registros que nosotros tenemos de la antigüedad hasta el Renacimiento sobre los cuerpos femeninos están hechos por varones y contienen ideas completamente erróneas, como el hecho de que, bueno, el útero es un pene invertido, de que el placer era necesario, por ejemplo, en una época se creía que el placer era necesario para la concepción, ¿sí? Los relatos de algunas parteras o matronas que se pudieron recuperar no contradicen la autoridad médica masculina, sino que muy a pesar de que podían saber, por ejemplo, y sabían que no había necesidad de que hubiera orgasmo para la concepción, seguían sosteniendo oficialmente que sí que se necesitaba el orgasmo para concebir, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que mismo los pocos registros, digamos, escritos de mujeres que se tienen muestran cómo incluso introyectaban conocimiento sesgado y por sobre todo también falso, ¿no? En torno a las propias experiencias sexuales y no reproductivas femeninas. Y a esto se le agrega la producción de ignorancia, ¿no? La producción de ignorancia como un dominio relevante del análisis epistemológico, en donde ante la falta de producción de conocimiento necesario para nuestros intereses, más la producción de conocimiento sesgado, lo cual lleva a la producción de conocimiento falso, ¿sí? En torno a nuestra sexualidad y vida reproductiva, ¿sí? Se le agrega esta dimensión de producción de ignorancia, en donde se ve activamente un interés para que no obtengamos cierta información o cierto conocimiento relativos a nuestros cuerpos con fines de opresión, como puede ser el caso de, bueno, Nancy Tuan habla de muchos casos, pero el más paradigmático es el caso de los anticonceptivos orales, ¿no? Sobre cómo se nos priva a las mujeres en general de saber todos los efectos que pueden tener los anticonceptivos hormonales en nuestros cuerpos, la falta de investigación profunda en cómo poder generar otro tipo de anticonceptivos hormonales que no sean tan malos, o de generar anticonceptivos masculinos, que bueno, los hombres ya sabemos que es un área del mercado que no sirve porque los hombres no tomarían, supuestamente, según sostiene, ¿no? Tuan acá en estos estudios que estoy trayendo un poco al voleo, ¿por qué no tomarían las pastillas hormonales que les generaran tantos efectos secundarios como si lo hacemos las mujeres normalmente, ¿sí? Entonces ahí hay un tema de producción de ignorancia para nuestras vidas que es relevante ver desde este punto de vista. Y finalmente, por la carga de moralización patriarcal de la experiencia sexual y no reproductiva, que también desvirtúa nuestras posibilidades de entender o de comprender nuestras experiencias sexuales y no reproductivas por fuera de un orden sexista, patriarcal, androcéntrico, misógino, etc. ¿Sí? Vamos entonces a algunos casos de resistencia epistémica feminista para la ampliación de la autonomía sexual y no reproductiva, y mi punto final es que una vez que veamos estos casos nos demos cuenta de cómo la cuestión de la autonomía relacional, tanto al principio de la resistencia epistémica como efecto de las mismas resistencias epistémicas, es un concepto que es mucho más fértil que el clásico de autonomía, ¿sí? Para dar cuenta de cómo surge o cómo se da el fenómeno de ampliación de la autonomía de las mujeres como grupo en estas resistencias epistémicas, ¿sí? Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de avances hermenéuticos feministas, ¿no? Avances hermenéuticos sobre la propia marginación hermenéutica en el conocimiento y la experiencia de
sexual y no reproductiva de nuestros cuerpos. En la historia del movimiento feminista tenemos como caso emblema los grupos de conciencia o los grupos de autoconciencia, ¿sí? Los grupos de conciencia eran muy populares en los 70, en donde las mujeres se juntaban en grupos pequeños a hablar sobre las cuestiones más cotidianas de su vida y tratar de, a través del uso de la palabra y de compartir unas con otras las cosas que les pasaban, lo que lograban entender era que lo que les pasaba a ella no era una cuestión meramente de su personalidad o de su individualidad, sino que tenía que ver con algo que padecían las mujeres como grupo, ¿sí? Entonces, las prácticas de autoconciencia feministas, tal y como se fueron dando durante todos los 70 y en adelante, pero hoy también en las formas en las que se dan renovadas en redes sociales, ¿no? Las prácticas han cambiado un poco, pero acá seguimos haciendo los encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, hay espacios en donde las prácticas de autoconciencia siguen existiendo. Estas prácticas contienen en sí mismas un viraje que va desde la vivencia del malestar personal hacia el reconocimiento de la opresión sistémica, con lo cual tienen un carácter tanto epistémico, hay una modificación en la conciencia de las mujeres que pasan por las prácticas de la autoconciencia, que es digna de comprender y digna de ser entendida como la adquisición finalmente de una conciencia feminista, ¿sí? Que les abre la posibilidad de generar un cambio epistémico dentro, digamos, de su propia comprensión de sí mismas, de los otros y del mundo, ¿sí? Pero también de empezar a poder contrarrestar esta marginación hermenéutica a través de la cual no habían dispuesto de las herramientas necesarias para poder dar cuenta de su propia experiencia, ¿sí? Entonces, las prácticas de autoconciencia se han constituido como una herramienta epistémica eficaz para reconocer y revertir individual, pero también colectivamente, por sobre todo, la marginación hermenéutica, ¿sí? Uno de los casos interesantes es el del espéculo, ¿sí? Un caso muy famoso de la resistencia epistémica feminista. Acá ven, esto era, bueno, se me quedó un poquito cortada, pero justamente es bastante explícito como aparecía en Our Bodies Are Self, ¿no? El conocimiento es poder, aprende cómo hacerte un autoexamen cervical ginecológico, ¿sí? Este es el espéculo, ¿sí? Y esta estoy trayendo una cita de Nancy Tuana, en donde dice: el autoexamen cervical y los espéculos plásticos que utilizaron las feministas de los 70, ¿sí? Se convirtieron en una práctica de resistencia epistemológica. Las mujeres no solo aprendían sobre y desde sus cuerpos, sino que además aprendían a confiar en su propia autoridad epistémica, ¿sí? Y en resistir la autoridad de la profesión médica. Lo que habían hecho estas mujeres, especialmente, bueno, en este caso habla sobre el colectivo de salud de Boston, ¿no? Pero estas prácticas se dieron a lo largo de todo el mundo, en lo que fue la segunda ola del feminismo en los 70, era al haberse dado cuenta de que no estaban recibiendo la información que tenían que recibir sobre sus propios cuerpos, al enfrentarse con prácticas violentas por parte de los médicos, ¿sí? al enfrentarse con situaciones invasivas de sus cuerpos, en donde se sentían moralizadas, en torno, por ejemplo, a cuestiones de no saber cómo obtener placer y demás, empezaron a explorarse a sí mismas en comunidad, ¿no? No solo individualmente, sino también en grupo. Entonces el espéculo, para poder mirar hacia adentro, poder mirar con un espejo y demás, fue una herramienta súper importante para que pudieran empezar a comprender cómo era su propia anatomía y cómo funcionaba, digamos, su cuerpo en relación con su sexualidad y sus funciones reproductivas y no reproductivas, ¿sí? En segundo lugar tenemos el caso del clítoris. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, como ya les dije antes, que en la antigüedad se consideraba que el orgasmo femenino era una condición necesaria para la concepción humana. Esta teoría, por supuesto, fue desacreditada, y ahí el interés en el placer femenino y en el órgano central del placer femenino, que es el clítoris, desapareció por completo, ¿sí? Las feministas de la segunda ola revitalizaron, ¿sí?, el interés en el clítoris y dieron el puntapié necesario para que se convirtiera en foco de interés científico y médico, desplazando el interés meramente reproductivo en el estudio de la sexualidad femenina y centralizando el placer. Obviamente que todos los estudios de la sexualidad femenina siempre estuvieron orientados a la cuestión reproductiva y no a la cuestión placentera, por lo tanto sabemos que el descubrimiento de la estructura completa del clítoris se demoró muchísimo tiempo, por lo menos hasta fines de los años 90, si mal no recuerdo, después por ahí Laura por ahí se acuerda.
pero fue un trabajo que tuvieron que llevar adelante o impulsar las propias feministas, ¿sí? Para poder dar cuenta de el propio placer femenino. Hoy en día, según vuelvo a citar a Nancy Tuana, es mucho más probable que las personas, independientemente de cuál sea su identidad de género, conozcan en mejor detalle la anatomía de los cuerpos con pene que la anatomía de los cuerpos con vulva. Y muchas personas reconocen, muy pocas personas son capaces de reconocer el clítoris, su función, su estructura, cuán largo es, qué parte está para afuera, qué parte está para adentro, incluso las propias mujeres, ¿sí? Que en muchos casos están, como dije antes, alienadas de la propia posibilidad de autosatisfacerse, ¿sí? O darse placer, o que les den placer a través del clítoris, con lo cual es un gran punto de resistencia epistémica placentera para las mujeres, ¿sí? Como grupo colectivo, por lo menos para los cuerpos con vulvas, diría. Después tenemos otro caso interesante que es el del DEL-M, que es un dispositivo de extracción menstrual, ¿sí? Que también fue desarrollado en los 70, que fue, como habrán visto, una época de ebullición feminista y de búsqueda de conocimiento en torno al propio cuerpo y cosas que antes se les habían sido negadas, ¿sí? La extracción menstrual, acá pueden ver el primer croquis, el primer prototipo, se me quedó cortada también, pero bueno, mala suerte, acá está su inventora, con el prototipo al lado, con esas cánulas. La extracción menstrual es un tipo de técnica de aspiración manual por vacío desarrollada por las activistas feministas estadounidenses Lorraine Rothman y Carol Launer para extraer toda la menstruación a la vez. Esto todavía se puede hacer. Una cánula, se hace una extracción y, digamos, en vez de estar menstruando por una cierta cantidad de días, te lo extraes, no sé cuántos son, 20 minutos, algo así, y ya está. Te sacas, digamos, la menstruación que te tocaba, digamos, para ese momento del ciclo. Ahora, esta técnica no medicalizada se ha utilizado en pequeños grupos de autoayuda feministas desde 1970 y tiene además, y esto fue muy importante, el papel de permitir el acceso al aborto temprano sin necesidad de asistencia médica o aprobación legal. Con lo cual, obviamente, de repente, dispositivo que estaba pensado para la extracción menstrual se empezó a utilizar para hacer abortos en el momento. Ustedes saben que Roe versus Wade viene más o menos para el 76, si mal no estoy, en Estados Unidos, con lo cual se utilizaba como método de aborto que estaba ahí una suerte de gris legal y era llevado adelante por las feministas que en ese momento prestaban atención a las mujeres que querían abortar, ¿sí? En nuestro caso, en Argentina, tenemos el caso, por ejemplo, también de las socorristas, como otro caso clave de resistencia epistémica y aumento de la autonomía. Acá van paralelos. Las socorristas en red, feministas que abortamos, es una articulación de colectivas de Argentina. Damos información siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y acompañamos a mujeres y a otras personas con posibilidades de gestar que han decidido interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas, para que lo hagan de manera segura y cuidada. Durante todo el tiempo en que el aborto no fue legal en Argentina, que se legalizó hace muy poco, las socorristas en red fueron un modo activista, militante, ¿sí? De proveer asistencia en salud, pero también de desarrollar conocimiento. Nosotros sabemos que tenemos pequeños manuales, ¿sí? Hay modos en los cuales te transmitían la información, sea por teléfono, sean pequeños manuales, y además estaba la pauta de, bueno, abortemos juntas, abortar con amigas, ¿no? De esta idea de que una no esté sola en el ejercicio del aborto, lo cual es muy importante para destacar el tema de la autonomía relacional, ¿no? Las visiones androcéntricas y masculinistas en torno a la cuestión del aborto lo hacen ver como un evento que sucede en soledad, ¿no? Con profunda tristeza, con malestar, etcétera. Sin embargo, los intentos de reconceptualización o de resemantización del aborto por parte de las activistas feministas, bueno, fue hacer de ese evento algo más compartido, ¿no? El hecho de, bueno, aborta en tu casa, aborta con amigas, nosotros te acompañamos, etcétera, ¿sí? Y no ir a un lugar en el hospital encerrado, o un lugar clandestino en otro caso, ¿sí?
en donde todo sea más lúgubre y en soledad. Entonces esto está bueno para tenerlo en cuenta como un caso fundamental de cómo opera la ampliación de la autonomía, pero en términos relacionales y no meramente individuales en el caso de estas resistencias, ¿sí? Por último tengo el caso de menstruación, ¿sí? Que es un caso de activismo menstrual, hay varios tipos de activismo menstrual, pero me concentré en este, no solo porque yo formo parte de menstruación desde hace mucho tiempo, desde sus inicios, pero sino también porque tiene una dimensión epistémica súper importante. La campaña Menstruación es una campaña generada desde el colectivo Economía Feminista, que se basa en 3 reclamos: la quita del IVA a los productos de gestión menstrual, ese es un fin institucional y legislativo; la provisión gratuita en espacios comunitarios; y también la promoción de la investigación y socialización de los datos al respecto, ¿sí? La campaña de Menstruación se configuró desde sus inicios como un ejercicio de resistencia epistémica para aumentar la autonomía, ¿sí?, de las personas menstruantes en la relación con la experiencia y gestión de su propia menstruación, ¿sí? Entonces es otro de los casos también interesantes para ver en este país. Entonces, veamos finalmente cómo se relaciona la cuestión de la autonomía racional y la resistencia epistémica. Como podemos ver, en todos estos casos de resistencia epistémica tenemos que preguntarnos autonomía respecto de qué se gana, ¿no?, a través de esta resistencia epistémica. Y obviamente de la interpretación dominante de la salud sexual y no reproductiva que se impone sobre las experiencias de los cuerpos, ¿sí?, de las mujeres. En segundo, nos preguntamos autonomía ¿para qué? Bueno, justamente para generar colectivamente interpretaciones propias de nuestras experiencias sexuales y no reproductivas, como la del placer, como la del aborto, como la de la menstruación, pero también como otras que no mencioné, como pueden ser las del parto, las de la menopausia, etcétera. Los fenómenos que se puedan relacionar con estos van a encontrar en algún lugar del movimiento feminista algún tipo de resistencia epistémica. ¿Y resistencia epistémica para qué? Justamente para ganar autonomía personal y colectiva sobre nuestra salud sexual y no reproductiva. Ahora, tanto la resistencia epistémica como la autonomía relacional se imbrican en una valoración positiva de la interdependencia humana, es decir, justamente lo que podemos ver es que la ampliación de la autonomía de las mujeres dentro del movimiento feminista, o gracias al movimiento feminista, a través de estas resistencias epistémicas, ¿sí?, a la ideología dominante sobre las experiencias sexuales y no reproductivas, ¿sí?, parte del hecho de que dentro de los feminismos las mujeres han valorado siempre las interconexiones humanas, es decir, la interdependencia entre ellas mismas, ¿sí?, y no han visto como central el carácter de la autosuficiencia para poder llevar adelante estos procesos de resistencia epistémica, ¿sí?, ni los procesos sobre los cuales se estaba trabajando, sea el aborto, sea la exploración de la propia genitalidad, sea el rompimiento del tabú de la menstruación, o la menopausia, o lo que fuera, ¿sí? Es decir, justamente cuando se habla de autonomía en estos casos, o de ampliación de autonomía, se está teniendo en cuenta esta dimensión interpersonal que es sumamente constitutiva, ¿sí?, de los propios fines que quiere alcanzar el feminismo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en los casos feministas de resistencia epistémica están ideando una noción de autonomía relacional como inherentemente no individualista, sino que valora la interdependencia humana, ni abstracta, porque siempre va a estar situada o contextualizada en alguna lucha específica, ¿sí?, contra alguna vulneración particular de alguna dimensión de la autonomía. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llegué. Voy a dejar de compartir. Espero que no se me haya cortado mucho. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a presentar a mi colega, Laura Belli, que va a seguir con la presentación. Les cuento que Laura es bioeticista, ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en el Comité de Bioética del Hospital Argerich. Sus áreas de trabajo son la bioética y la bioética feminista, y su tema de investigación es específicamente autonomía en bioética. Así que le paso el micrófono a Laura, que va a seguir un poco con este tema. Gracias, Dan.
Comparto pantalla, un segundo. Hola a todos y todas. Gracias por estar. Ahí está, me parece que se ve bien, ¿no? Cualquier cosa me avisan. Sí, perfecto, gracias. Bueno, la idea hoy en mi presentación es, retomando todas las críticas de los feminismos hacia la teoría feminista crítica, hacia la autonomía, como la presentó Danila en la primera parte de su presentación, centrarme específicamente en la propuesta de la autonomía relacional feminista en relación con la bioética, y sobre todo articulada como en tres partes. Primero, una breve presentación sobre el concepto clásico de autonomía en bioética. Segundo, presentando cuáles son las críticas desde la bioética feminista a esta propuesta específicamente, hice como de alguna manera una selección y una breve reseña de las principales críticas a la concepción clásica, para finalmente cerrar con las ventajas de adoptar una mirada desde la autonomía relacional para lograr dar cuenta de todas estas cuestiones relacionadas con la ética de la salud. Entonces, la primera parte va a ser un poco más introductoria, sobre todo para quienes no trabajan en bioética, y ya después voy a pasar específicamente al tema de la autonomía. Desde las últimas décadas del siglo XX, más o menos, hasta el día de hoy, la bioética se constituyó cada vez con más fuerza como un campo disciplinar esencial, y sus aportes revolucionaron el modo en el que se están analizando las problemáticas éticas en relación con la salud. Desde sus orígenes más o menos como disciplina diferenciada en la década de 1970, fines de la década del 70, el concepto de autonomía en el campo de la bioética ocupó un lugar privilegiado, específicamente en relación con la toma de decisiones en salud. O sea, si bien dentro de la bioética nosotros podemos ver diferentes temas, voy a centrar esta charla casi con exclusividad en lo que nosotros llamamos la bioética clínica, ¿sí? Que tiene que ver con la atención en salud particularmente. No tanto quizás con investigación en salud, aunque también la idea de autonomía relacional puede ser aplicada a muchas de las dimensiones las dimensiones problemáticas de la investigación. Yo voy a dedicarme un poco más, voy a centrarme un poco más en lo que es la bioética clínica. Entonces les decía que el respeto por la autonomía de los pacientes abarca gran parte de los escritos académicos especializados en bioética, a tal punto que hay un consenso casi total de que la bioética clásica se encuentra dominada por lo que es llamado el paradigma de la autonomía. Y originalmente esta propuesta de otorgar fuerza conceptual a la autonomía tiene un motivo bastante interesante, y que además logra explicar el porqué de la importancia de esta noción dentro del ámbito de la bioética, ya que respondió a la necesidad de cuestionar las tradiciones paternalistas asociadas desde tiempo de Hipócrates a casi todo el espectro de las prácticas en salud. Entonces, la autonomía surge como un concepto central a los análisis en bioética, en principio como oponiéndose, ¿sí?, a la tradición paternalista de la atención a la salud. Se inauguró entonces un nuevo paradigma en el ámbito de las ciencias de la salud, con el surgimiento de la bioética, y se produjo el afianzamiento de este concepto, propuesto como uno de los 4 principios, junto con el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de justicia. Esta investigación, esta presentación, se centra particularmente en el análisis crítico del concepto moral de autonomía predominante en el campo de la bioética, desde sus inicios hasta la década del 70, desde sus inicios en la década del 70 hasta la actualidad, y en la presentación y en la defensa de la propuesta de la autonomía relacional que surge de las bioeticistas feministas. La definición tradicional de autonomía en bioética se construye en torno de la idea de que un acto autónomo ha de cumplir con 3 condiciones. Primero, ser intencionado. Segundo, ser adecuadamente comprendido por el agente. Esto incluye también las posibles consecuencias de su elección, y el comprender las consecuencias posibles de su elección. Y en tercer lugar, hallarse libre de interferencias por parte de otros. Ese va a ser particularmente el punto interesante en el cual la autonomía relacional va a distanciarse de esta concepción clásica de la autonomía, señalando, como bien anticipó Danila y como mencionó, como en la primera parte de su presentación, el reintroducir, ¿sí?,
al otro, a la otra, al otro en la toma de decisiones, pero no en tanto interferencia, sino como, y esto lo vamos a ver al final de la presentación, como complemento, como ayuda para ampliar la comprensión. Y esto va a ser una de las vueltas como más interesantes, a mi gusto, que la autonomía relacional va a realizar, por lo menos en la crítica de la noción clásica de autonomía en bioética. Y este principio, entonces, el principio de autonomía en su versión clásica, diríamos, es interpretado por gran parte de la comunidad bioeticista como el principio predominante y se encuentra fuertemente asociado con un ideal de libre elección. De la misma manera que habíamos visto, la noción de autonomía es una noción que tiene sus orígenes en una tradición libre. Entonces, esta concepción particular de la autonomía puede comprenderse a la luz del hecho de que cobró fuerza en los discursos de bioética como una forma de oponerse al modelo paternalista médico que habilitó los abusos cometidos por médicos e investigadores a lo largo de toda la historia. Frente a esto, se plantea la necesidad de comenzar a pensar, frente a esto y a otras cuestiones del avance de las tecnologías en salud, se plantea la necesidad de comenzar a pensar un poco más en profundidad los alcances de las teorías éticas en relación a su aplicación con la atención en salud. Se da origen al surgimiento de la bioética, que además es un campo disciplinar que se extiende a todo el mundo en poco tiempo, y tiempo después las críticas a esta noción empiezan a hacerse ver a partir de diferentes espacios no tradicionales dentro de la bioética. Esto es lo que vamos a ver ahora. Algunas críticas a la noción clásica de la autonomía advierten que esta interpretación es una interpretación fuertemente individualista, que parece reflejar el contexto particular de producción de literatura específica de los Estados Unidos, original de la bioética, que ha impactado las discusiones bioéticas en otras regiones. También lo que señalan es que el énfasis puesto en la autonomía llevó a la falta de desarrollo en otros valores morales importantes y centrales a la atención en salud, como puede ser la beneficencia o la justicia. Esto específicamente son críticas que vienen a partir de los bioeticistas latinoamericanos, o bioéticas latinoamericanas, en contra de esta noción de autonomía. Otras críticas señalan que el ideal del respeto por la autonomía, comprendido de este modo, ¿sí?, no se ajusta a la realidad de la práctica clínica, ya que los pacientes, por definición, requieren de asistencia y a menudo carecen de la independencia que el principio presupone. Esto también se puede de alguna manera relacionar, si bien no es exactamente la crítica que van a realizar las bioeticistas feministas a favor de la necesidad de repensar la autonomía en términos relacionales, pero sí va a tener un punto en común, la idea de cuestionar la independencia en la toma de decisiones en relación con la vida y la muerte, especialmente en momentos en los cuales los pacientes se enfrentan a diagnósticos complejos. Y finalmente, las críticas de las bioeticas feministas, que son las que buscan mostrar uno de los puntos más problemáticos de la noción clásica, es que esta interpretación no toma en cuenta las dimensiones relacionales que poseen una profunda importancia moral en la toma de decisiones de nuestro día a día. Sobre esta noción, sobre esta crítica en particular es que vamos a ver ahora una serie de críticas específicas a la interpretación individualista de la autonomía. Entonces, los análisis bioéticos tradicionales, lo que van a sostener las bioeticistas feministas, responden a una concepción particular de la noción de autonomía que proviene de la teoría liberal y se articula a partir de la construcción de un sujeto teórico sesgado y masculinizado, de absoluta racionalidad e independencia a la hora de tomar decisiones, y resulta inadecuada para dar cuenta de la complejidad de los problemas éticos en salud. Entonces, y acá también hay algo muy interesante para señalar, que esto lo mencionó al pasar Daniela al comienzo, pero que en bioética feminista es como muy importante. Lejos de abandonar la noción de autonomía, como sí proponen otros críticos a esta noción clásica, las bioeticistas feministas lo que plantean es, como de alguna manera, retener esa noción, pero reconstruirla, ¿sí?, y modificarla de modo tal que logre dar cuenta de la dimensión relacional que forma parte de todas nuestras vidas. Entonces, decía que aunque el respeto a la autonomía
es ampliamente aceptado como piedra angular en la bioética, una interpretación individualista de este concepto no permite reconocer la complejidad de las relaciones entre las personas, y especialmente entre las personas y su entorno, pero tampoco permite develar situaciones de injusticias sufridas por los grupos marginados en la toma de decisión, al momento de la toma de decisiones en salud. Y algunas críticas a este modelo clásico son, por parte de quienes proponen un modelo relacional, ¿sí? Son las críticas a la idea de yo individual, el señalamiento de que no representa de manera adecuada el proceso de toma de decisiones en salud, que tampoco representa de manera adecuada las relaciones en el proceso de atención en salud, y esto lo vamos a ver ahora todas estas en detalle, que no incorpora la realidad social al análisis, y que se erige en una perspectiva total y absolutamente capacitista, que no logra dar cuenta de los derechos de las personas quienes no caen dentro de esta categoría. Empezamos entonces con las críticas a la idea de yo individual. Quienes abogan por un enfoque relacional de la autonomía en bioética, en contra de una descripción individualista, señalan que la versión clásica se estructura sobre una concepción errónea del yo como individual, pensando a las personas como desconectadas de su entorno, inclinadas siempre a tomar decisiones estratégicas, guiadas por la razón, y con acceso y reconocimiento directo de sus creencias y valores individuales. Esto parte de lo que mencionó Daniela en relación con la injusticia epistémica y con las cuestiones en relación con el modo de acceder a los conocimientos. Y es por esto que advierten que esta imagen liberal, ¿sí?, del concepto clásico de autonomía es demasiado abstracta, es decir, y no incorpora el contexto social, que es particularmente importante para una disciplina como la bioética, que tiene un impacto directo en su aplicación práctica. Recordemos que la disciplina, más allá de tener como un fundamento teórico interesante y debates teóricos interesantes, está pensada para ser aplicada a lo que es la atención médica, aplicada a lo que es la investigación en salud, por lo cual el pensar, y esto también nuevamente es como de alguna manera una crítica bastante atendible de las bioeticistas feministas, el pensar conceptos demasiado abstractos y conceptos que además no pueden de alguna manera como llevarse adelante en la práctica de manera perfecta, en realidad lo que está haciendo es desconociendo el objeto sobre el cual está trabajando. Por otro lado, otra de las críticas importantes, o la serie de críticas importantes, apuntan a que esta noción clásica, esta noción tradicional de la autonomía en bioética no representa de manera adecuada el proceso de toma de decisiones. La mirada tradicional sobre la autonomía tiende a considerar a los pacientes de una manera ideal y en circunstancias idealizadas, que no se corresponden con la realidad de las situaciones en la toma de decisiones en salud, que a menudo suelen ser experiencias física y emocionalmente exigentes. La idea de la importancia de las emociones a la hora de la toma de decisiones es también un tema bastante importante, trabajado por las bioeticistas feministas, que ha parecido ser dejado de lado, o visto de nuevo las emociones como un obstáculo, sí, por quienes defienden como de alguna manera la versión más extrema de la autonomía, perdón, Kiki, de la autonomía en un sentido clásico, y que me parece muy interesante también como tenerlo como uno de los puntos de distanciamiento entre la idea de autonomía, una perspectiva clásica, y la idea de autonomía relacional. Entonces les decía, tienen que ver con que en la toma de decisiones suelen ser experiencias en salud, ¿no? Suelen ser experiencias físicas y emocionalmente exigentes, o muy demandantes, con una carga bastante importante de incertidumbre, y que en muchos casos nublan la capacidad de elegir, o interfieren en la capacidad, que tenemos absolutamente estratégica y racional, de la elección. Pero además, porque la toma de decisiones, y este es otro punto central que me parece bastante atendible, es un proceso dinámico continuo en lugar de un evento discreto y aislado, ¿sí? Lo que contempla además la posibilidad de cambiar de opinión. Entonces no puede ser pensado como un único acto exclusivamente racional. La importancia de las emociones, como decía, de la imaginación, de la comunicación no verbal, son todos elementos esenciales en la toma de decisiones en salud, y son elementos que la noción clásica parece ignorar o dejar de lado. Entonces esta representación de la autonomía, con un fuerte sentido individualista, falla también en interpretar este derecho como un asunto de todo o nada.
¿sí? Diríamos, si la persona es competente, el equipo sanitario queda al margen de la decisión, solo brinda información y la persona, el paciente decide. Pero por otro lado, si la persona no cumple plenamente con los requisitos que establece la noción de autonomía, esto es lo que señalaba Danila, entonces alguien más asume el papel de decisor o decisora en la toma de decisiones, sin consultar y respondiendo los mejores intereses de quienes no pueden elegir por sí mismos. Esto lo vamos a ver también cuando veamos la crítica de que es una mirada muy capacitista en este sentido. Entonces, esta falta de reconocimiento de la idea de autonomía progresiva, de autonomía fluctuante, es un problema bastante importante que la noción del cual la noción tradicional no logra dar cuenta, y es un problema que señala quienes defienden, como de alguna manera, la comprensión de la autonomía en términos de relaciones. Por otro lado, también señalan que el modelo clásico se erige sobre la idea engañosa acerca de la relación médico-paciente. Por un lado, porque no parece tomar en cuenta el impacto real que posee la simetría intrínseca de esta relación, ¿sí? Siempre se trata, especialmente cuando hablamos, cuando estamos pensando en cuestiones relacionadas con bioética clínica, en la atención en salud, la simetría es muchísimo más clara. Digo, quien consulta a un profesional de la salud lo consulta frente a una enfermedad, una molestia, o por lo menos el pronóstico de. Esa es una asimetría, entonces se establece una simetría de poder que no puede ser ignorada, pero también falla en ver, y esto es muy interesante, las relaciones actuales dentro de los sistemas sanitarios, que ya no se reducen a un intercambio entre dos personas, diríamos también, sino que también entran en juego múltiples actores: personal de salud, cuidadores, cuidadoras, familiares, personal administrativo de las instituciones, pero también las instituciones en sí mismas, también las leyes, también los seguros de salud, también las obras sociales, las prepagas, los insumos, digo, un montón de cuestiones que limitan como la toma de decisiones, diferentes costados, y entonces hacen que esta idea de que la toma de decisiones se dé en un ámbito profesional-paciente aislado de toda otra interferencia es básicamente inexistente, por lo menos hoy, en cómo se llevan adelante, cómo se lleva adelante la atención en proceso de salud. Y bastante relacionada con el señalamiento anterior, otra de las críticas es que la visión clásica o tradicional no incorpora la realidad social dentro del análisis, porque no logra ver o no logra dar cuenta de la importancia central que tienen las relaciones particulares, como la familia, las amigas, las comunidades, ¿sí? Y, perdón, en la vida de los pacientes y en la toma de decisiones, y descuida, como de alguna manera, toda esa dimensión que además tiene una influencia, independientemente de que estén participando o no esos otros actores y actrices dentro del momento, o en el momento de la toma de decisión. Si además pensamos en la crítica anterior, que señalaba que la toma de decisiones no se tiene que pensar como un momento estático, sino que se tiene que pensar como un continuo, ¿sí? En el cual se puede cambiar de opinión a lo largo, y esto es algo que además sucede, cambiar de opinión a lo largo de las diferentes consultas, de un tratamiento, del desarrollo de una enfermedad o del desarrollo de un tratamiento. Entonces, claramente el pensar de manera individualista no logra dar cuenta, o sea, no solamente no sirve para lo que es la realidad de la toma de decisiones en salud, sino que además no logra dar cuenta de las influencias que la realidad social, las comunidades, las familias, los vínculos, etcétera, etcétera, tienen en los pacientes o en quienes tienen que tomar esa decisión. Porque las decisiones sobre tratamientos médicos generalmente van a afectar a los demás, y además muchas veces van a incluir la necesidad de cuidados y acompañamiento por parte del entorno afectivo de las personas. Pero también además son decisiones que se ven a menudo afectadas por las preocupaciones y opiniones de estos afectos, quienes proveen cuidados y forman parte de la vida de los pacientes. Entonces el borramiento, el supuesto borramiento en pos de una toma de decisiones libre, total y absolutamente libre, sin interferencia a los demás, y ahora vemos cómo se va como de alguna manera conformando una de las críticas más fuertes desde la autonomía relacional, es bastante compleja de pensar. Bien. Gracias, ahora ya voy cerrando. Finalmente, y esta es
otro de los, como de alguna manera, críticas que me resultaban más interesantes, que me resultaron más interesantes cuando empecé a trabajar toda la propuesta de la autonomía relacional, y es que el modelo clásico de autonomía se centra en una perspectiva capacitista. Es un problema adicional de esta noción liberal de autonomía, porque se sustenta en un enfoque absolutamente centrado en la capacidad, ligada a los valores culturales occidentales, que no considera plenamente autónoma a las personas que requieren de asistencia para llevar adelante sus vidas. Y justamente son estas personas quienes ven sus derechos más vulnerados en el ámbito de la salud, y sus deseos quedan aún más marginados por no cumplir con las condiciones de ser pacientes ideales de los que hablaba antes, de acuerdo con lo que establece la mirada clásica. Entonces, a partir de estas críticas es que las eticistas feministas plantean la necesidad de reconceptualizar la noción de autonomía, ¿sí? No rechazando completamente la idea de autonomía como un valor central en la toma de decisiones, sino haciendo hincapié en la necesidad de reconceptualizar este principio a través de un examen de los aspectos relacionales en dos de sus dimensiones, la autodeterminación y el autogobierno, ¿sí? Pero también aplicada a estas tres condiciones que les mencionaba al principio, de libertad, de competencia y de autenticidad. Entonces la autonomía relacional en bioética lo que tiene como objetivo es mantener el aspecto esencial de la autonomía, es decir, el control de las decisiones en salud sobre nuestras propias vidas, pero incorporando a su vez una mirada social, cultural e históricamente arraigada, que permita dar cuenta de la existencia de las diferentes personas y su entorno y las relaciones que existen entre todos. Entonces, la principal, como para ir cerrando, la principal diferencia entre estas dos propuestas, vamos a pensar, es que, de acuerdo con la propuesta de la autonomía relacional, la influencia de otros no debe pensarse de manera necesaria como un obstáculo para la toma de decisiones autónomas, sino en realidad como una potencial ayuda. Me parece que esta es justamente el aporte más interesante dentro de la bioética feminista a las críticas a la noción tradicional de autonomía que se han realizado desde diferentes espacios, pero es el pensar la idea de la toma de decisiones conjuntas en términos de ayuda y no en términos de interferencia. En otras palabras, a ver, si bien la decisión queda en manos de los pacientes, ¿sí? No se les debe aislar de su red de cuidados al momento de presentarles las opciones sobre las cuales tienen que decidir. Porque tanto familiares como amigues, cuidadores, profesionales de la salud, etcétera, pueden todos contribuir a la toma de decisiones autónomas. ¿En qué sentido? En tanto representan nuevas posibilidades, en tanto brindan apoyo emocional, en tanto pueden ayudar a responder preguntas, ¿sí? Ayudar a manejar temores, emociones adversas, y se trata en definitiva de una propuesta del tipo dialógica de toma de decisiones compartidas en salud. Entonces una comprensión relacional de la autonomía en bioética considera la realidad social, digamos, del individuo en la toma de decisiones, o de las personas en la toma de decisiones, de una manera más gradual y contextual que el enfoque clásico. Creo que en este sentido hay un aporte muy, muy grande, pero además se trata de una propuesta mucho más sensible a la diversidad cultural, más inclusiva con las personas con diferentes capacidades, y exige la inclusión de otros valores relacionales, como la compasión, como la confianza, como la empatía, la solidaridad, el cuidado, la responsabilidad, que son cuestiones muy asociadas a la toma de decisiones dentro del campo de la salud. Y con esto ya termino porque me pasé de tiempo. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Gracias, Lauri. No, estás Gracias, Ana. perfecta, no te preocupes de tiempo. Bueno, pasado ya el tema epistemológico, el tema bioético, ahora le toca al último expositor de esta mesa, Vladimir Chorny. Él es abogado, es candidato al doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es investigador asociado de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, es miembro de SADAF, igual que Lauri y yo, no lo dije. Sus áreas de trabajo son democracia y derechos humanos, epistemologías feministas y derechos de pueblos indígenas. Todo tuyo, el micrófono, Vladimir. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, gracias también a todas y todos los que están presentes y a todos también quienes nos vayan a escuchar después con la transmisión diferida de este encuentro. Yo voy a empezar a compartir pantalla en este momento para mostrarles mi presentación y contarles un poquito lo que tengo pensado hacer.
Bueno, mi presentación yo la llamé Otro universo jurídico, el paradigma de la autonomía relacional desde los feminismos y las teorías interculturales. Y básicamente lo que voy a intentar hacer en esta exposición es tender un puente entre las reflexiones que ya se han hecho por Danila y también varias de las coincidencias que mostró ahí Laura, con las teorías interculturales, ¿sí? También saliendo mucho de los paradigmas de las teorías dominantes, de las teorías liberales, pero haciendo una especie de subrayado de algunas ideas que me parecen relevantes para conectar con lo que voy a plantear. Sobre todo porque al final lo voy a intentar conectar con el derecho, ¿sí? Entonces, bueno, voy a pasar rápido por esta parte, hablando un poco del proyecto de la autonomía relacional, de cosas que están en el centro, como el abandono de la idea de autonomía personal del liberalismo. Y acá hay una parte que me parece importante, que en la respuesta a estas críticas, obviamente el liberalismo se ha sofisticado y ha respondido a las críticas de la ausencia del contexto, a lo cual vuelve el punto de que la diferencia central entre las visiones clásicas, que es como voy a denominar a esta visión liberal, y las visiones relacionales desde los feminismos y desde las teorías interculturales, es el lugar que queda para la incorporación del contexto social o de lo que dentro del liberalismo se ha considerado como la tesis social, es decir, el lugar marginal para esto, ¿no? Después, frente a esta visión clásica, el proyecto alternativo, reconstructivo, de incorporar las relaciones sociales en sentido amplio, y un poquito más adelante me voy a detener en esta idea de relaciones sociales o del concepto de lo social en la idea relacional. Un punto que también me parece importante para destacar es que el proyecto reconstructivo de la autonomía relacional funciona tanto en el nivel descriptivo como en el conceptual como en el normativo, ¿sí? Entonces hay correcciones a las teorías dominantes en estos tres ámbitos y hay implicaciones diferenciadas también dentro de cada uno de ellos, ¿no? El puente que voy a intentar tender parte también de un punto que ha sido enunciado y reconocido por las teorías feministas, pero que no necesariamente ha sido desarrollado a profundidad, y es ahí donde las teorías interculturales son bastante poderosas conceptual y prácticamente. Que es el ser humano como punto de partida, ¿no? Entonces surge acá, en la exposición de lo que yo voy a plantear, la necesidad de romper ese punto de partida o de reproblematizar ya ese lugar que está intentando ser reconstruido por las teorías relacionales, ¿no? Entonces, esta idea de la visión clásica o la idea del ser humano frente al ser humano relacional de los feminismos, cosas que ya se mencionaron, ¿no? El sujeto desconectado de lazos constitutivos frente a un sujeto conectado emocional y a través de las relaciones sociales de distinto tipo. Ya vamos a ver estos distintos tipos. La idea del hombre desatado de lo externo, tanto en lo físico como en lo social, como en lo moral, sin compromisos a esas externalidades, frente a la versión de personas constituidas por las relaciones sociales, y la idea de que la autonomía resulta de las relaciones constructivas. Es decir, puede haber relaciones que son fomentadoras, por decirlo de alguna manera, o nutritivas para la autonomía, y habrá otras que pueden ser condicionantes o que pueden ser dañinas o lesivas de la autonomía. La idea de la persona constituida o de la constitución de la autonomía desde lo relacional no implica un determinismo y obviamente las teorías y los feminismos son muy claras y muy enfáticas en el rechazo tanto a concepciones esencialistas como a concepciones relativistas y deterministas, ¿no? Después, la cualidad de la hiperracionalidad para la autonomía frente a sujetos dependientes, y esta idea de la dependencia de los vínculos va a ser también central cuando pensemos el contexto y la interdependencia. Y después la idea del individuo como centro de la teoría y la práctica política en las visiones clásicas. ¿Por qué es importante esto? Porque lo subrayo, porque frente a esa centralidad del individualismo se crea una dicotomía, ¿no? Que es la dicotomía de lo colectivo
a los que estamos acostumbrados dentro de las discusiones de filosofía política normalmente se asocia a la comunidad, pero en realidad en un sentido más amplio y complejo, lo colectivo se refiere tanto a la familia como a la comunidad y como al Estado. Y la manera de construir esta dicotomía es lo individual como aquello valioso que debe ser defendido y protegido, y lo colectivo como una amenaza. Y subrayo esta idea de la amenaza porque va a haber varias implicancias en el desarrollo de las teorías interculturales en este punto, ¿no? Frente a esto, la idea de lo social y cómo esto toma un lugar central en la teoría y también en la práctica política, y un intento de desdemonizar lo colectivo sin que esto implique romantizarlo, ¿no? De nuevo, esta salvaguarda de las visiones y de las teorías feministas frente a la romantización de los lazos colectivos o de la defensa de lo comunitario. La concepción, y acá esto obviamente va a estar muy relacionado con la dimensión jurídica cuando pasa esto, de la visión clásica de los derechos individuales como esferas frente a las demás personas y frente al Estado, o como muros, o como triunfos frente al Estado, frente a una reformulación bastante radical y profunda, no solo de los derechos en particular, sino también del derecho, ¿no? Algunos primeros puentes preliminares con esto que señalé es que el derecho está fuertemente embebido o está, digamos, dominado por esta idea de libertad e independencia, ¿no? Una concepción de autonomía que te protege del exterior y que da una prioridad no solo normativa, sino, diríamos, en términos de funcionamiento institucional, a esa idea de la libertad de las personas. Es la voluntad y lo que yo no puedo hacer, con algunos límites que también son entendidos de manera individualista y formal, como el daño a terceros, etc. Después, la presencia de esta lógica dicotómica en la metodología del análisis del mundo y el funcionamiento del mundo jurídico. Dicotomías como el individuo, que sería esto, lo valioso, y el colectivo, la amenaza, la dicotomía naturaleza-cultura, la dicotomía racionalidad, emotividad o emocionalidad, y la dicotomía modernidad y barbarie. Todas estas dicotomías, siempre muy en términos de la concepción que explica, por ejemplo, Diana Maffia, en términos de una dicotomía que es excluyente, jerarquizada y obviamente normativizada. Otro punto central es el paradigma estadocéntrico y el sistema de responsabilidades estatales. Ya vamos a ver por qué esto es relevante, sobre todo cuando entremos a discusiones sobre justicia ambiental y climática, y derechos de la naturaleza y derechos de pueblos indígenas. Y desde la lógica del individualismo, el rechazo del reconocimiento jurídico de otros sujetos de derechos, es decir, la ontología del liberalismo reconoce que el único sujeto que puede ser capaz de titularidad de ciertos derechos son los individuos, y tiene una oposición bastante clara y bastante patente, no solo en la teoría, sino también en la práctica, frente a los derechos colectivos. Algunas diferencias relevantes es que las estructuras de opresión y las relaciones de poder no son centrales para la autonomía en la visión clásica, y que para la visión relacional estas son constitutivas, que lo social no constituye la identidad, mientras que para las visiones relacionales la identidad está imbricada con lo externo. Este también va a ser un punto muy relevante cuando pensemos en las situaciones de derechos de pueblos indígenas y sus relaciones con el territorio. Esto que incluso ha sido ya reconocido por decisiones de Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la forma en la que la relación que las comunidades indígenas tienen con el territorio es una relación que está directamente relacionada con la identidad de los colectivos, ¿no? La idea de los derechos individuales como cosas que las personas poseen y que deben de ser distribuidas o redistribuidas desde la lógica de la justicia liberal, frente a la comprensión de los derechos como relaciones, y esto que ya habíamos señalado también de la autodefinición aislada, una reflexión incluso en algunas versiones más
clásicas trascendental frente a una exigencia por la intersubjetividad en sentido fuerte. Lo cual también va a ser bastante relevante cuando pensemos en cuestiones de interpretación jurídica, decisión de casos frente a comunidades originarias y también frente a procesos de tomas de decisiones o a nuevos procesos de creación de derecho, ¿no? Bueno, esto también del conocimiento situado, ahora lo vamos a desarrollar un poco, aunque ya lo mencionó bastante Danila, ¿no? Y quiero poner acá como el inicio del puente, que tiene que ver con la pregunta sobre qué es eso, o qué incluye eso que es social para la autonomía relacional, y el carácter de ese ser humano relacional, ¿no? Entonces, la idea de segunda persona en las teorizaciones relacionales es bastante importante porque nos propone, nos plantea una relación que va más allá de los seres humanos o que ve a los seres humanos como herederos. No herederos solamente de otras personas, sino herederos de un contexto social y de una serie de relaciones que les anteceden. Y acá voy a hacer rápido estas dos citas del libro de Jennifer Nedelsky, de Love Relations, que la primera dice: el mero concepto de ecología es relacional, se trata de una interdependencia fundamental. Es importante reconocer al principio de este libro que no me encargo de esta interdependencia más básica, nuestra relación con la Tierra. Y después, más adelante, dice: una vez que la atención es puesta sobre los tipos de relaciones que generan un problema determinado y aquello que da forma a esas relaciones, será claro que las instituciones humanas y las normas que ofrezco como ejemplos más arriba están ellas mismas condicionadas por la disponibilidad de los recursos naturales, así como la forma en la que los humanos han construido su control sobre esos recursos y de la forma en la que los humanos entienden su titularidad sobre ellos. Entonces, acá lo que entra en el centro frente al diálogo con las teorías interculturales es precisamente esa relación entre ser humano y naturaleza, ¿sí? La relación obviamente va a estar conectada directamente con revisiones críticas que se han hecho de manera, desde hace décadas, desde los feminismos, en cuanto a la relevancia del trasfondo de significados sociales para identificar esa opresión y cómo se han articulado para la comprensión de esa relación ser humano-naturaleza, ¿no? Tanto el colonialismo como el patriarcado y el capitalismo. Y bueno, esto que ya habían adelantado de empezar a pensar o repensar el territorio como base de la identidad y de la autonomía colectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sobre la relación ser humano-naturaleza y un poco la relectura histórica y la revisión teórica tanto de la filosofía política como de la filosofía de la ciencia que existe hacia atrás, ¿no? Entonces, la visión de la autonomía personal de la visión dominante se construye a partir de una negación fundamental, que es la negación de la naturaleza. Es decir, se pasa de una visión organicista que se tuvo durante varios siglos, que es esta idea de natura naturans, o la naturaleza que manda, es decir, una naturaleza que tiene cierta capacidad de ordenar las acciones de las personas, a la idea de natura naturata, es decir, una naturaleza que obedece, una naturaleza que tiene al ser humano como conquistador y que va a dominarla y a someterla a sus deseos y a sus fines. Esto implica una pérdida del vínculo con la naturaleza que, en términos relacionales, deberá ser considerada como la primera ruptura del vínculo relacional y comunitario, ¿no? Una de las primeras implicaciones de esta ruptura es que la sustentabilidad de la vida se reduce a la relación de producción material. Ahora voy a hablar un poco de cómo sucede esto en términos históricos y algunas bases. Y que una de las cosas que están en el centro, y que esto obligará más adelante a repensar las teorías clásicas en términos de su colonialismo interno, ¿no? O el racismo interno que las teorías dominantes pueden tener, es que el colonialismo se convierte en una base de quién manda y quién obedece, ¿sí? Se vuelve un cimiento, además, de una epistemología occidental que nos va a llevar a situaciones de objetivización de algunos sujetos, ¿no? Uno de ellos, en este caso, el relevante para el análisis que estoy haciendo, serán los pueblos indígenas, ¿sí? La distinción o esta dicotomía entre ser humano y naturaleza, o entre naturaleza y cultura, poniendo la cultura como el par de la dicotomía que es jerárquicamente superior, plantea también
una división epistemológica en cuanto a cuál es el conocimiento que se considera valioso y el conocimiento que se va a terminar volviendo hegemónico, y cuál es aquel conocimiento que se va a considerar como no conocimiento, o que no se va a reconocer como conocimiento, y que va a ser aquel que va a terminar siendo asociado a las prácticas, saberes y valores de los pueblos indígenas. Y acá quiero mencionar como algunas pistas históricas de dónde proviene esto en términos de la concepción de la relación con la naturaleza, que uno puede rastrear desde el Novum Organum de Francis Bacon, esto en 1620, con la idea de ese conquistador que acosa la naturaleza. Esto después se va a traducir y se va a conectar con la visión hegemónica y la visión androcéntrica de las ciencias naturales, pero también después de las ciencias sociales, y de cómo el positivismo embebió tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Abro una cita rápidamente, esto es del libro de Francis Bacon, y dice: la naturaleza debe ser acosada en sus vagabundeos, sometida y obligada a servir, esclavizada, reprimida con fuerza, torturada hasta arrancarle sus secretos. La paradoja, o digamos el paralelismo en este sentido, en clave de la relectura con la ilustración, es que cuando pensamos la naturaleza en sentido amplio, va a haber una oposición en la que se van a incluir ya no solo los animales no humanos, sino algunos otros sujetos que no son reconocidos dentro de la idea hegemónica de ser humano, como las mujeres, los indígenas, las personas de raza negra, las niñas, ¿no? Después, esto se apoya también y termina siendo desarrollado en ideas de un dualismo ontológico, en las concepciones de Descartes, en la construcción racional y trascendental del conocimiento de David Hume, y también obviamente encuentra un eco fuerte en la filosofía política en la que después se va a apoyar fuertemente la visión clásica, como en la teoría de Immanuel Kant. ¿Qué resulta de esto? Bueno, resulta esta idea de la diferencia colonial, esta dicotomía que permite o justifica la colonización y que justifica la marginalización de ciertos sujetos. Y después la respuesta o la propuesta frente a este paradigma es la respuesta desde el giro biocéntrico y el giro ontológico, que es fácilmente identificable en esta idea del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la racionalidad. Este cambio lo que implica es voltear aquello que se dio vuelta con la visión mecanicista, que tiene que ver con volver a poner en primer lugar las relaciones de sustentabilidad de la vida por encima de las de la producción material, que en lo que nosotros podríamos ver ahora, todas las discusiones de justicia ambiental y climática tendrían que ver con esto. También implica el reconocimiento de prácticas y saberes no antropocéntricos para la defensa de la vida y los territorios, y una ampliación de la idea de los diálogos interculturales. ¿Qué podemos aprender de la revisión al paradigma? Primero, entender que las relaciones fuertes entre la ilustración, por un lado, como movimiento intelectual, y el movimiento de expansión colonial y del capitalismo, de manera central para el proyecto de la modernidad, y poder revisar esto de manera crítica para ver qué de esto se queda dentro de los presupuestos de las miradas o de las teorías dominantes. La crítica a la universalidad y generalidad de estas teorías es esta crítica de la generalización de un punto de vista particular. Frente a esta idea de un punto de vista particular que se vuelve universal por cuestiones de poder y de control social, está la mirada de la parcialidad, o la mirada de la incompletud, que nos va a llevar a estos diálogos interculturales. Lo cual pasa también por incorporar la dimensión epistémica de la injusticia epistémica para pensar la autonomía colectiva de los pueblos indígenas, que es algo en lo que, digamos, algo de lo que desarrolló Danila, y también por reconocer el modelo de conocimiento situado de las comunidades indígenas. La idea del privilegio epistémico, los diálogos interculturales, la recuperación de saberes. Desde luego, algo que también está en el fondo de esta revisión es el rechazo de las dicotomías que habíamos planteado. Ahora, ¿qué está de fondo cuando nosotros revisamos la visión clásica? Bueno, que
para varias cosas que están dentro del discurso liberal y que se relacionan con el derecho, hay problemas, ¿no? Uno de ellos es la dificultad de llevar un supuesto diálogo igualitario, ¿no? Cómo se acercan comunidades en las cuales han sido consideradas desde siempre y como parte de sus presupuestos como una amenaza, como punto de partida. Todos aquellos prejuicios identitarios que recaen sobre los pueblos indígenas, que tienen que ver con su ignorancia, con que su conocimiento no es conocimiento valioso, con sus recursos hermenéuticos, etc. La idea del desprecio a lo colectivo y a la comunidad como restricción al horizonte de opciones relevantes, que es un punto central para las discusiones sobre autonomía relacional, y la necesidad de pensar cómo estos cambios y cómo estas implicaciones resultan en el andamiaje institucional. Una de las primeras cosas que creo que esta reflexión nos da es, primero, el foco a esas relaciones de poder y a los sujetos, pero también el replanteamiento de varias discusiones, ¿no? Derechos colectivos frente a derechos individuales, la idea del Estado nacional, la idea del modelo de desarrollo y el modelo de consumo, ¿no? Ejemplos que estamos viendo también a nivel regional, como con el proceso constituyente de Chile, lo que pasa en la COP26, las discusiones sobre el modelo extractivista, etc. La resignificación de lo colectivo como resistencia, elemento empoderador y fuente de conocimiento, esto de la resistencia epistémica que ya mencionaba también Danila, y la recuperación de saberes para todas estas discusiones. ¿Cuáles son algunas implicaciones concretas para el campo del derecho? Bueno, primero los procesos legislativos. ¿Quién hace las leyes? ¿Cómo las hacemos? ¿Quiénes están presentes en los parlamentos? Esto obviamente después se amplía para cuestiones relacionadas con el derecho a la consulta y la interpretación constitucional, la necesidad de cambios constitucionales, escaños reservados, cosas también para las cuales uno puede voltear a ver a Chile y ver las posibilidades de modificación intercultural en ese sentido. Otra dimensión sería la dimensión de la interpretación jurídica, ¿no? Distintos tipos de derechos e intereses que deben tomarse en serio desde marcos conceptuales nuevos. La idea del pluralismo jurídico, el reconocimiento de los sistemas de derecho indígena o de los sistemas de justicia indígena y cómo esto implica tensiones también con el sistema de justicia ordinaria. Los espacios de interlegalidad, que es un concepto de Silvina Ramírez, que es esta idea de la recreación de instituciones en las cuales formen parte ya no solo las personas que son parte del Estado y de la sociedad occidental dominante, sino que sean también integradas por personas y por pautas, creencias y principios de las otras comunidades. Por ejemplo, los jurados interculturales sería un caso de este tipo. Y después, un punto que da para mucha discusión y para una reflexión más profunda, es el de la reformulación conceptual de los derechos. Esta idea también de Nedelsky de que el cambio en la autonomía relacional es como tirar una piedra que hace ondas expansivas. Entonces, cambiar la concepción de la autonomía relacional modifica distintos espacios que se relacionan con el derecho, que también modifican otros espacios que se relacionarán con las instituciones y con otras discusiones que estarán conectadas, ¿no? Bueno, yo con esto cerraría, sé que me pasé un poquito del tiempo, pero muchas gracias. Esta última frase es una cita de Moira Millán, que es una representante del pueblo mapuche, que dice: el pueblo mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, que también me pareció bastante representativa de estas discusiones. Muchas gracias. Gracias a vos, Vladimir. Perfecto, en tiempo, no te preocupes. Bueno, entonces terminadas las 3 exposiciones, quienes tengan comentarios, opiniones, preguntas, impugnaciones, lo que sea, abrimos el espacio colectivo de debate. Pueden levantar la manito. Santiago. Buenas, perdón que estuve con la cámara apagada antes. Bueno, buenísimas las 3 exposiciones, me pareció súper interesante y aprendí un montón de cosas.
Me queda una duda que en realidad supongo que la puede contestar cualquiera, pero como lo pensé a partir de la exposición de Laura, quizás es Laura la persona indicada para ayudarme acá. Me queda claro que en la contraposición entre autonomía en sentido clásico y autonomía relacional, hay una diferencia en la caracterización empírica, ¿no? Digamos, la acusación suele ser: el concepto clásico de autonomía supone que el mundo es de una manera como que no es realmente. Me queda un poquito menos claro dónde está la diferencia en el ideal normativo. Es decir, sí me quedó perfectamente claro para el caso del capacitismo, ¿no? Digamos, la acusación del ideal capacitista del ideal clásico de autonomía, bueno, tiene severas limitaciones y por lo tanto no es un ideal viable. Me queda menos claro para otros casos, en especial ante, creo que tengo los apuntes por acá, observaciones como la preocupación por la introducción de otros valores, ¿no? y otras dimensiones y otras esferas. Parece que una ventaja del ideal clásico de autonomía es que era relativamente straightforward, ¿no? Como, bueno, en la medida en la que ese individuo pueda, aunque sea identificarse retrospectivamente con la decisión que se toma, acá hay algo que tenemos un estándar un poquito más claro para cuando obramos bien. Y si uno mete un montón de otros valores, que es cierto que son importantes, parece que la potencia de la claridad de eso se diluye un poquito. Entonces, no sé si tenés en mente algún ejemplo donde, que, independientemente del caso del capacitismo, donde parezca que estos dos ideales entran en conflicto o donde recomiendan cosas distintas en uno y otro caso, que quizás me ayude un poquito más a ver la diferencia. Gracias. Particularmente en campo de la salud, si querés después Dan o Vlad aportan como desde otras miradas, pero me parece que en el campo de la salud, especialmente también otro de los señalamientos que se hace, que es que la toma de decisiones nunca es en un momento definitiva, sino que la toma de decisiones en salud, especialmente cuando se trabaja, y quizás esos pueden ser los casos que más te sirven, como se trabaja cuando estamos frente a diagnósticos de una enfermedad, no sé, terminal, o una enfermedad incapacitante, una enfermedad como no tiene una resolución o un tratamiento fácil, es bastante habitual que las primeras reacciones no se mantengan a lo largo del tiempo, que incluso, sobre todo por esta parte de la incertidumbre, ¿no? Digo, es muy difícil cumplir con todas las cuestiones que tienen que ver con, bueno, saber las consecuencias de nuestras acciones, que requiere, por ejemplo, como uno de sus puntos, la noción tradicional, cuando en realidad las consecuencias de esas acciones muchas veces son desconocidas, ¿sí? Porque la enfermedad progresa, la condición progresa, el tratamiento progresa por otro lado, que quizás no era esperado, que quizás no estaba todavía como anticipado en la toma de decisiones original. Entonces me parece que tiene que ver, o por lo menos yo lo pensaría más en términos de ventajas de la propuesta de la autonomía relacional, el tomar en cuenta justamente esto, ¿no? De tomar en cuenta que la toma de decisiones nunca es un momento, sino que es como de alguna manera un desarrollo a lo largo del tiempo que permite el cambiar de opinión sin que por eso sea más o menos válida la decisión en términos de autonomía. ¿Comprende? Quizás por ahí va. Ok, sí, tendría más preguntas, pero vamos a... Pero si querés, bienvenido. Dan, no, o sea, mi punto sería si, digamos, si ese ideal es verdaderamente incompatible con el ideal tradicional, digamos, no, porque justamente parece que ahí... una de las... Sí. eso Me parece... parece que una de las cosas interesantes, y que quizás no respondí a esa parte, me parece que una de las cosas interesantes es justamente que no se propone el abandono de la idea de autonomía. La idea de autonomía sigue siendo total y absolutamente central, y sigue siendo la guía de la toma de decisiones en tanto agencia, en tanto valoración de las voces más silenciadas, en ese sentido, históricamente. Entonces, la autonomía sigue siendo el centro. Por eso lo que se propone es como de alguna manera una reconceptualización de la idea de autonomía, y de ninguna manera un abandono de la idea de autonomía. O sea, las críticas van más hacia cómo se entiende cómo se entiende la noción tradicional de autonomía en bioética, por lo menos en la parte que yo veo, pero también en general en teoría feminista, en pos de una
conceptualización de la autonomía que permita dar cuenta, por ejemplo, de cuestiones como estos límites en realidad en relación con las discapacidades, estos límites en relación con las emociones, estos límites en relación con todas las otras dimensiones socioculturales, políticas históricas dentro de la toma de decisiones, que son dimensiones que justamente el feminismo no quiere dejar de lado. Sí, o por lo menos la perspectiva feminista desde la cual estamos hablando nosotros. Eso es interesante, por eso yo hacía la diferencia entre la teoría crítica feminista en relación con las múltiples posiciones liberales, porque no es el mismo el feminismo liberal conservador que el igualitario, etc. En general, nuestra pelea más de matiz está con el liberal igualitario, en el sentido de que creemos que no refuerzan lo suficiente el contenido relacional de su noción de autonomía. Pero bueno, tampoco está, yo lo dejé de lado, pero digamos otros feminismos más posmodernos o relativistas en donde se abandona la noción de agencia, no toman como necesario el concepto de autonomía. Pero en el caso de la teoría crítica feminista, sí, es como el caso de las epistemologías críticas feministas que quieren conservar el concepto de objetividad, digamos, se conserva el concepto con ciertas torsiones, ¿no? Por ejemplo, pensémoslo el caso normativamente, en el caso que yo traía, ¿no? del aborto, pero puede ser otro. Es decir, tenemos la idea de que ejercer la autonomía en la decisión de seguir o no seguir con un embarazo tiene que ver con fíjense en las películas cuando quieren poner, por ejemplo, a una pareja masculina que acompaña, y dice, es tu decisión, ¿no? Es algo que vos tenés que decidir por vos misma, tomar, y en realidad justamente de los feminismos lo que mostramos es que es una decisión que podemos tomar en diálogo, conjuntamente, con amigas, acompañándonos, en donde es relevante el contexto de valores que tenés, las discusiones que tenés con tu familia, con tus servidores, digamos, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, parece ser no solo una descripción más atinada de cómo sucede el proceso de toma de decisiones, sino que también normativamente pareciera ser preferible, o por lo menos desde nuestro punto de vista, la concepción de la autonomía relacional en términos normativos a la no relacional, ¿no? Muy buena pregunta, igual, Santiago, interesante. Vladimir, ¿querías agregar algo? Sí, sumaría algo súper rápido, porque la pregunta me parece que es como bien central y bien importante. Por ejemplo, con los casos de comunidades indígenas, una forma de ver las diferencias normativas está en aquello que se toma en cuenta o aquello que es valorado frente a un análisis como de un caso, ¿no? Entonces, uno podría pensar la relación de los pueblos indígenas frente a sus territorios, que desde la visión clásica uno no encontraría, digamos, dado que uno no pondría en el centro ese contexto o esa vinculatoriedad con los territorios, el rastreo para llegar a que eso es definitorio de la identidad de esas comunidades está colapsado. Cuando vos tenés una mirada relacional, vos, y de hecho el reconocimiento, por eso es interesante las decisiones de la Corte Interamericana, hay un reconocimiento de que hay un vínculo relacional entre territorios e identidad y que ese vínculo es indispensable para la autonomía de las comunidades como sujeto colectivo y después de los miembros de esas comunidades. Entonces, el poner en el centro la relacionalidad te ayuda a ver esa complejidad y además te ayuda a dimensionar esta diferencia entre relaciones que fomentan autonomía o fortalecen autonomía y relaciones que pueden perjudicarla. Entonces también podríamos estar pensando en cuanto a qué acciones frente a las comunidades indígenas se deberían de tomar para fortalecer esa autonomía, es decir, defensa de territorios, medidas privilegiadas, derechos de veto, etcétera, para esas comunidades, dado que es tan importante para la autonomía, y que uno podría justificar como eso normativamente. Uno podría justificar que ese tipo de medidas son acciones que fomentan la autonomía o que fortalecen la autonomía de esos sujetos, cosa que desde la visión clásica vos no podrías hacer, o que al menos tradicionalmente no se ha hecho. Bueno, gracias, Santi. ¿Florencia? Bueno, yo les quería agradecer, me encantó la mesa y me parece que el tema de la autonomía relacional es súper interesante, pero a mí, a ver si ustedes me pueden ayudar a pensar, en realidad me genera por momentos, o sea, lo entiendo un poco como lo planteaba Laura en el ámbito médico, las decisiones no se toman
de manera totalmente aislada, individual. Si uno se tiene que operar, tiene que consultar, digamos, consulta y lo habla con su familia, su pareja, sus hijos, hijas, etcétera, etcétera. Mi tema es un poco, quizás algo lo explicó recién Vladimir, pero con, digamos, con lo relacional que también tiene de opresivo. Por ejemplo, cómo se matiza o cómo se trabaja o cómo se sale. Estoy pensando en prácticas, por ejemplo, clisterotomía, o qué sé yo, en este momento, qué sé yo, en Afganistán, y la presencia talibana cercenando un montón de derechos de las mujeres, en donde, bueno, en este momento las están cercenando, pero puede ser que dentro de 20 años ya esté todo aceptado. Entonces, bueno, ¿es válido, no es válido? ¿Cómo se trabaja, digamos, también desde esta perspectiva más normativa? ¿O cómo si nos puede ayudar la autonomía relacional de alguna manera, o queda entrampada? Porque yo a veces siento que para el feminismo, digamos, el poder aceptar las diversidades y qué sé yo, también es como que le pone una trampa. Por ahí ustedes me pueden ayudar a pensarlo mejor, quizás yo lo estoy pensando equivocadamente. Vladimir. Sí, yo podría dar una primera respuesta. No, también es una pregunta súper importante y que para las teorías de los feminismos relacionales que nosotros trabajamos, o desde este enfoque que tenemos, está siempre puesta la respuesta a esa preocupación. El libro este de Nedelsky que yo citaba es muy divertido, porque ya hay veces que la respuesta es un poco hasta, bueno, voy a repetir lo que he dicho un montón de veces en este sentido, porque sabemos que estas preocupaciones están presentes en las miradas de los liberales. Hace una introducción en la que le habla a varias de sus audiencias, y una de esas es el liberalismo igualitario. Entonces les dice, yo sé que tienen estas preocupaciones, y una de las cosas que ella señala es que, primero, la idea de la autonomía relacional, el hecho de que no demonice a lo colectivo, no implica que lo romantice, ¿no? Eso por un lado. Segundo, que a diferencia del modelo, podríamos decir, del modelo de conocimiento o del modelo de teorizar de las teorías más clásicas, las teorías relacionales no presumen ningún tipo de neutralidad, ¿no? Entonces, existe en estas teorías un compromiso con la propia autonomía, solo que entendida de otra forma, tomando en cuenta las relaciones, tomando en cuenta los vínculos, etc. Y ese compromiso ordena la práctica de las teorías. Entonces, por eso, dentro de las teorías relacionales, digamos, lo que las teóricas feministas dicen, es más fácil, de hecho, en términos del análisis de lo empírico, ver qué tipo de prácticas afectan la autonomía o menoscaban la autonomía, y qué tipo de práctica la fortalece. Así como cuando nosotros, uno de los ejemplos clásicos es, así como nosotros vemos las relaciones de los padres con los hijos y podemos identificar, dado nuestros compromisos valorativos, que una relación en la cual los padres son o abandónicos o violentos o que hay abuso sexual, etcétera, todo ese tipo de acciones serían acciones que disminuirían o lesionarían la autonomía. También podemos ver dentro de ese tipo de relaciones aquellos tipos de relaciones de amor, de comprensión, de acompañamiento, etcétera, que fomentarían la autonomía. Entonces, en estos casos, uno podría, dentro del andamiaje conceptual y valorativo de la autonomía relacional, decir, bueno, la cliterectomía es una práctica que socava o que fomenta la autonomía en términos relacionales, etc. Y yo creo que dentro de esa preocupación por la no romantización, hay una frase que utiliza Nedelsky también, que dice, bueno, es como, de verdad que las feministas nos preocupamos por la opresión y porque las mujeres no sean maniatadas. Entonces, hay una mirada muy vigilante, hay una mirada muy crítica, pero complejizada en términos en cómo esas relaciones pueden ser socavadoras o fomentadoras de la autonomía. ¿Yo puedo? Sí, Laura.
No, que me parece súper interesante y también pensado, lo que señala Florencia, y también pensado en el ámbito de la salud, o sea, cómo lograr que esa colaboración no se vuelva de alguna manera una obligación en la toma de decisiones. Me parece que ahí puede haber como de alguna manera, o sea, herramientas para el asegurarse que la decisión esté siendo autónoma, básicamente permitiéndole a la persona que incorpore a quienes esa persona desea, por ejemplo, consultar o charlarlo con, digo, que no sea obligatorio. Hay algo interesante de cómo esta, que también apunta un poco a lo que señalaba Santiago, quizás, interesante esta idea o esta necesidad de seguir reteniendo, ¿sí?, la idea de autonomía como valor central, en términos de derechos de las personas, pero al mismo tiempo ampliarla. Creo que hay que poner el énfasis en la primera parte, o sea, sí, para que sea una decisión autónoma tiene que haber opciones. En muchos de estos casos, como vos presentás, Florencia, no hay opciones reales. Y tampoco creo que la idea, justamente, los feminismos me parece, o por lo menos la teoría feminista crítica me parece que está bastante alejada de lo que sería como una suerte de relativismo cultural extremo, de acuerdo con el cual cualquier cosa vale en tanto y en cuanto una comunidad la acepte como moralmente correcta, porque justamente lo que se hace es como un análisis histórico de las diferentes opresiones, o de los diferentes Claro, sí, sí, por eso, porque temas de genera, opresión, entonces ahí, sí, creo que por ahí podría ir la genera respuesta. sino contradicción en el Exacto. mismo feminismo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde y cómo? Es verdad lo que vos decís, está toda la idea esta de empowerment, ¿no? Y la importancia que tiene para el feminismo, no solo la protección, sino el empowerment. Y me parece que por ahí, por ese lado. Por ahí me parece que puede ir, especialmente pensando como en todas estas, de nuevo, estas denuncias sobre la necesidad de revisar las estructuras opresivas que históricamente ciertos grupos sufren. Entonces ahí me parece que se podría dar una respuesta de por qué no sería tan simple aceptar estas prácticas solamente en términos de autonomía relacional. Y de nuevo, después en cada caso en particular la autonomía... Aceptada. Exactamente, no es solamente por eso. Bueno, igual hay casos difíciles que están más cerca que los extremos de la ablación clitórica, pero como decía yo en mi exposición, hay casos muy complejos dentro de la propia teoría feminista, como por ejemplo la prostitución, la subrogación de vientres, la aceptación de mandatos de estética o lo que fuera, que son realmente casos muy difíciles, en donde va a diferir mucho la propia ascripción política dentro del feminismo para poder entender cómo se da ahí o cómo se está jugando la autonomía en relación con la opresión, ¿sí?, por un lado, o con, digamos, la heurística de valores feministas en torno a qué podemos o no podemos hacer, ¿no?, mujeres. Bueno, Cecilia, gracias Florencia. Gracias. Bueno, también agradezco a la mesa y voy a hacer un comentario quizá un poco más general. Me interesaba mucho ver esas conexiones que ustedes hacen entre un aspecto propiamente epistemológico, podríamos decir, bueno, la cuestión está más centrada en la bioética, y también el derecho y la posibilidad de encontrar normativas que apoyen entonces esta idea de autonomía relacional. Y en ese sentido, veía yo, por ejemplo, que si uno toma sujetos colectivos reales, por ejemplo los que Vladimir menciona de comunidades indígenas, tienen ejemplos de resistencia muy grandes. En el ámbito de salud inclusive es notorio, digamos, cómo ha habido muchísimos ejemplos. Me encantaron los de Danila, porque son, diríamos, hasta muy creativos, podríamos decir, dentro de lo que es un colectivo feminista político, ¿no? O práctico, es decir, una acción feminista que puede ser analizada incluso epistemológicamente, pero que la verdad que se desarrolla en un ámbito social, práctico, ¿no? Y en ese sentido hay muchos ejemplos de resistencia intercultural en el ámbito de la salud, digamos que por ejemplo los pueblos indígenas pueden estar dando, que creo que todavía sería un apoyo empírico hasta mayor respecto de todos estos argumentos que se han dado aquí, ¿no? Y que incluso trascienden esa idea de, no sé, el diálogo entre pares, o el diálogo en una comunidad de pertenencia, en fin, todo lo que aquí se fue diciendo, porque son como movimientos políticos de una fuerza
mayor. Es cierto también, quizá podría decir Laura, si me adelanto, que quizá la dominación de los grupos indígenas o de los grupos subordinados en general económicamente de la medicina es tremenda. O sea, el maltrato, o sea, no es comparable siquiera a otra forma que podría tener esa misma práctica médica muy arrogante, muy de la decisión buena es esta y usted no me pregunte, hagamos tal cosa. Pero bueno, eso era lo que quería, digamos, agregar como, me parece, vínculo muy fuerte entre epistemología, política y bioética también. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por tu comentario. Bueno, y nos quedan 5 minutos, así que vamos a escuchar a Juan, que tiene la mano levantada, y cerramos con Juan. Bueno, felicitaciones al estrés, me gustaron mucho las exposiciones. Quería, sin hacer mucho prólogo, pedir algunas precisiones o comentarios. En realidad yo mismo no lo tengo en claro en relación al vínculo entre esta idea de autonomía relacional y cierta reivindicación que es compatible con este concepto de la idea de cierta interdependencia, que creo que lo habías mencionado Danila y algo también Laura. Porque mi problema es por allí el riesgo de caer en cierta necesidad de apelar a algo así como instancias de privilegio epistémico o algo similar, cuando uno dice, bueno, en un punto hay ciertos procesos de toma de decisiones, supongamos, que requieren de mayor formación epistémica o la mediación de algunos recursos epistémicos de los que quizá algunos sujetos carezcan, digamos, o se presume que carezcan. Y ahí viene mi problemática. Esta es mi impresión. A veces es como, en ciertos contextos, supongamos, de decisiones, no sé si llamarlas difíciles o complejas, la idea de la interdependencia apunta más a una contención, si se quiere, emocional, ¿no es cierto? Pero a nivel epistémico, es difícil una defensa de una cierta dependencia epistémica a la vez que sostenemos esta autonomía relacional. No sé si logro ser claro, digamos, con la pregunta. Es un problema, digamos, para tirarlo así, tiro la bomba y me voy, pero no sé, alguna impresión de ustedes que han trabajado más el tema, ¿no es cierto? Y muchas gracias. Gracias, Juan. No creo que, de hecho, o sea, la cuestión de la interdependencia, la toma de alguna decisión en algún caso complejo, se puede reducir simplemente al acompañamiento emocional, digamos. Muchas veces valoramos la interdependencia y el input que nos dan los otros justamente para desarrollar posiciones, no simplemente para sentirnos acompañados en la decisión que ya tomamos, ¿no? Y un poco justamente con el caso que había traído, bueno, es el caso más claro, el del aborto, porque justamente es una experiencia que bajo la mirada interpretativa masculina, o masculinista, mejor dicho, no masculina, ¿sí? Está visto como un acto individual, ¿no? Con una cierta carga valorativa, con una cierta carga emocional determinada, y para poder generar los cambios en la comprensión de ese fenómeno por la misma persona que lo atraviesa, para poder generar ese cambio epistémico, ¿sí? Se ha necesitado de una comunidad interdependiente con un sentido de pertenencia, como decía Cecilia previamente, al movimiento feminista, en donde se pudieran modificar estos sentidos. Entonces, es un resultado de estas operaciones de resignificación, digamos, de resistencias epistémicas, de avances hermenéuticos, como después como diría Vladimir, se permite ampliar, digamos, la autonomía de la persona, pero además modificando su comprensión del evento. Con lo cual, yo sí veo ahí una interdependencia, quizás habría que argumentarlo un poco más sofisticadamente, con más tiempo, pero me parece que hay una ganancia epistémica en la interdependencia que las feministas estamos dispuestas a sostener.
Y la cuestión del privilegio epistémico, que es un concepto difícil, un concepto muy complejo, que sin embargo todavía tenemos un cierto interés en sostener, al menos en sus versiones más débiles, ¿sí? No en sus versiones esencialistas fuertes, sino en sus versiones más débiles, en el cual sí existen grupos, por ejemplo, en este caso podemos hablar de grupos feministas que han trabajado sobre estas cuestiones, que están privilegiadamente relacionadas con esa experiencia por, digamos, haber llegado a la conformación de ciertos conocimientos específicos en torno a ciertas experiencias que previamente habían sido alienadas. Entonces también es un concepto que yo no le tengo miedo, digamos, en general lo trabajamos muchísimo, sabiendo todos los riesgos que conlleva, pero creemos que todavía puede llegar a tener un uso debilitado, interesante, ¿sí? En la construcción de conocimientos situados para la ampliación de autonomía, ¿sí? Laura, ¿querías decir algo para cerrar? Era agregar parte de eso, y además, como de alguna manera la interdependencia en tanto permite reconocer como de alguna manera opresiones compartidas. En eso la interdependencia es total y absolutamente central, y bueno, después lo que suscribo a lo que decía Daniela de la idea de privilegio epistémico, que sí es algo que trabajamos mucho y que en el grupo de investigación lo venimos trabajando duro y parejo, que tiene por supuesto sus problemas, pero que también no es tan fácilmente abandonable esa idea. Entonces, pero eso, sobre todo como la idea de interdependencia en la posibilidad de reconocimiento de ciertas opresiones o de ciertas dimensiones, quizás de análisis de las problemáticas que no se veían o no se verían de otra manera, o que sería mucho más difícil de detectar de otra manera, quizás no se reconocerían como problemas. Vladimir, últimos 15 segundos. Sí, porque yo conectaría con eso, de lo que se ve y lo que no se ve, con un ejemplo. Decisiones en términos de modelo de desarrollo y dependencia con la tierra, cuando vos incorporás el paradigma relacional para entender la relación con la naturaleza, algo que antes no se veía o que no estaba puesto ahí era la limitación que la relación con la naturaleza o que la relación con el planeta, además después de la reconfiguración en términos de sujeto, de derechos, etcétera, te da. Y en esas discusiones, el punto del privilegio epistémico también, de en qué casos, frente a qué ecosistemas, qué tipo de decisiones, etcétera, cuáles son los sujetos que han estado relacionados en la defensa de los territorios y que tienen una experiencia cualitativa frente a esos procesos que podrían dar luz a las discusiones y a los procesos de toma de decisiones en cuanto a esa dependencia, incluso limitación de cierto tipo de decisiones, que dentro de la visión clásica uno diría, somos autónomos, podemos, sobre todo con esta visión de conquistadores de la naturaleza, es, mirá, si yo soy libre, mi libertad me permite tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, y gracias a todos quienes se estuvieron escuchando y participando. Esperemos que les haya gustado la mesa. Y cerramos acá. Gracias, Tom. Muchas gracias.